AENOR Unir. Bueno, ahora, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión que organizamos dentro de lo que es la cátedra AENOR Unir y que además en el día de hoy lo hacemos conjuntamente con la cátedra de PRINSA, de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, y hablaremos de un tema tan tremendamente interesante y con tanto futuro como es los gemelos digitales, y enlazándolo además un poco ¿no? con la cátedra, que sobre todo ver un poco la visión de qué se está trabajando actualmente sobre gemelos digitales y sobre todo en el ámbito de la normalización, ¿no? Fundamentalmente porque serán muchos los que utilicen, al igual que otras tantas normas, esta norma, y en este sentido ahora a continuación presentaré a nuestro ponente invitado, don Juan Ignacio, el cual también nos dará una visión muy de la mano, muy de actualidad y, como decía, de última vanguardia. Antes de nada, y con intención de no extenderme demasiado, sí que me gustaría básicamente bueno, pues situar un poco qué hacemos, ¿no? Dentro de lo que es la cátedra AENOR Unir. Fundamentalmente, bueno, pues difundir, fomentar, investigar, potenciar todo lo relativo a estándares y su aplicabilidad y sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Al final los estándares, una vez que se publican, aunque se van actualizando periódicamente y demás, fundamentalmente ponemos el foco precisamente en qué se está trabajando, cuáles son los nuevos estándares, buscando precisamente todo lo relativo al futuro, a la realidad social y económica y sobre todo ambiental que nos está tocando vivir y sobre todo lo que viene fundamentalmente también como en el día de hoy en el ambiente o en la temática tecnológica, ¿no? En este sentido, bueno, pues fomentar estos lazos entre universidad, empresa, sociedad y además, como decía al principio, si lo hacemos de forma conjunta también con otras cátedras que no... bueno, pues es una forma también de medir si al final estamos bien alineados en todas estas cuestiones, ¿no? En este sentido, bueno, pues dentro de las diferentes actividades que realizamos dentro de lo que es la cátedra, no cabe duda que fundamentalmente realizamos una acción divulgativa como hoy, pero también aspectos más de formación, de investigación, de internalización y, en definitiva, bueno, pues al final muchas actividades en torno a todas estas cuestiones y además dentro de la red de las diferentes cátedras, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Como decía, y antes de presentar y ceder la palabra a nuestro invitado, a don Juan Ignacio Silvela, como decía, ¿no? Voy a presentar a don Juan Manuel Díaz, que es el director de la cátedra de PRINSA de la Universidad de Córdoba, también en el ámbito de la transformación digital. Él nos comentará, bueno, pues brevemente, porque fundamentalmente lo que buscamos es ¿no? el conocimiento y el buen hacer de Juan Ignacio, pero él nos comentará también un poco aspectos, ¿no? de la cátedra y una vez que finalice Juan Manuel, presentaré a don Juan Ignacio y una vez también, esto a modo también de, ¿no? por dar unas pinceladas de cómo nos gustaría que se desarrollara la sesión de hoy, aproximadamente durante 30 minutos, 30-35 minutos será la exposición de Juan Ignacio y luego abriremos el chat para que preguntéis, formuléis cualquier duda, inquietud, etcétera, en torno al tema de hoy. Así que, nada, por mi parte, le cedo la palabra eh, a Juanma, que ya lo tenemos aquí, así que dejo de compartir y carga él su pantalla. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Voy a ver, aquí voy a compartir la pantalla. Se ve la pantalla, ¿no, Javier? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero de todo, bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Esto yo creo que es el pistoletazo de salida, ¿no? Para la relación o el vínculo que hemos establecido entre la cátedra AENOR Unir y la cátedra de Prinsa UCO de Transformación Digital. Mi nombre, como pone ahí, soy Juan Manuel Díaz Cabrera, soy profesor del área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Córdoba y desde hace 2 años pues, soy el director de esta cátedra. Prinsa es la empresa provincial de informática de la Diputación Provincial de Córdoba. Y bueno, y desde el ámbito de la cátedra,
bueno, los objetivos que has marcado ahora mismo, Javier, son prácticamente similares a los que persigue esta cátedra. Pues se están haciendo una serie de actividades, ¿no?, durante estos 2 años y los posteriores que nos quedan de relación o vínculo con EPRINSA, en las que vamos a intentar, bueno, pues establecer a partir del día de hoy, pues bastantes relaciones con Javier, con su cátedra y con la UNIR, ¿vale? Voy a intentar ser lo más breve posible, hay muchas diapositivas, después podéis tener estas diapositivas, os las puedo facilitar para que las tengáis, que las podáis colgar en vuestro repositorio. Y nada, simplemente os voy a mostrar por todo lo que se ha hecho en estos 2 años y lo que se pretende hacer en los próximos, ¿de acuerdo? La cátedra EPRINSA UCO de Transformación Digital, bueno, en el convenio de colaboración que se firmó hace ya 2 años y medio aproximadamente, pues participan varias aulas de la Universidad de Córdoba que están ahí, el aula de Transformación Digital Firewall, el aula de BIM, el aula de Software Libre, el aula de Ciberseguridad y el aula de Robótica y Hardware Libre. Desde la cátedra intentamos que, bueno, dar apoyo, ¿no?, a todas las actividades que realizan estas aulas, que tienen un perfil bastante tecnológico, por así decirlo, ¿no? Ahí tenéis mi contacto. Bueno, ¿cómo surge la cátedra, ¿no?, EPRINSA UCO de Transformación Digital? Pues una línea de actuación prioritaria, en este caso la 5, de transformación digital de la economía en el entorno rural, y está enmarcada en el objetivo 5.1, mejora en la relación y cooperación activa con el ecosistema productivo y emprendedor del Plan para el Impulso Digital y Sostenible de la provincia de Córdoba, ¿vale? Córdoba es distrito Smart, ¿vale? Lo que se pretende es establecer sinergia y colaboraciones entre EPRINSA, ¿no?, y la Universidad de Córdoba. Como he dicho, EPRINSA es la empresa provincial de informática de la Diputación, y tanto la Universidad de Córdoba como EPRINSA pues tienen experiencia y conocimiento en el ámbito de la tecnología, ¿vale? Bueno, yo provengo del aula de Transformación Digital Firewall, de la que soy secretario, ¿no? A raíz de, bueno, de esta idea que tuvimos 3 componentes de la Universidad de Córdoba, pues nos invitaron, pues, a participar activamente en la cátedra, ¿no? Y bueno, pues se ha firmado un convenio de colaboración de 4 años con EPRINSA, más 4 posibles. Se firmó el convenio y los primeros pasos que se han dado en la cátedra, pues han sido, bueno, en la cátedra, como hemos dicho, en la cátedra de EPRINSA participan todas estas aulas. Los objetivos de la cátedra son prácticamente similares a todos los que ha comentado anteriormente Javier, ¿vale? A eso, añadido a, bueno, el conocimiento que tiene la Universidad de Córdoba y EPRINSA, pues se formó esta cátedra que se llama Cátedra de EPRINSA de Transformación Digital. Los primeros pasos han sido establecer relaciones, colaboraciones, sinergias con distintas empresas que participan activamente tanto con la Universidad de Córdoba, pero sobre todo con EPRINSA, ¿no? Entonces, bueno, pues se han establecido una serie de reuniones para darle visibilidad a la cátedra, para establecer sinergias, para ayudar o establecer lazos de unión, ¿no?, entre esas empresas y la cátedra, ¿no? Todo bajo el paraguas del conocimiento, ¿vale?, que se atesora o que atesora la Universidad de Córdoba y EPRINSA. En los pasos que se han empezado a dar es, pues, darle visibilidad a la cátedra. Se han organizado, ¿no?, como en el caso de ahí, actividades formativas, como el curso ese primero que se impartió, una introducción a los bloques del IoT. Se han promovido jornadas como la que tenemos aquí, que ahora mismo tiene casi la misma título, ¿no?, que el que nos ha unido, ¿no?, en esta, ¿vale?, que es el gemelo digital. Hemos traído a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña Carmen Artigas, para que nos hablara de la Carta de los Derechos Digitales. Hemos participado en congresos. Bueno, hemos participado en una serie de actividades, ¿no?, que se promueven desde la Universidad de Córdoba para todo el fomento del emprendimiento, ¿no? Aquí tenéis Ciemprende, Emprende UCO, Desafío UCO. En el Smart AgriFood de Málaga se ha participado, hemos montado jornadas, ¿no?, de transformación digital una realidad, hemos felicitado las Navidades, participamos activamente en el proyecto Smart Agro. Si alguien quiere algún tipo de información referente a este proyecto, pues lo puede hacer después a posteriori. Se ha participado en programas de televisión para darle, pues, difusión a todas las actividades que desde la cátedra se están elaborando, ¿no?, y desarrollando. Bueno, ahí lo paso relativamente rápido para que veáis que la actividad de la cátedra, pues, es bastante productiva, ¿no? Y se participa en muchos eventos, todo relacionado con las palabras estas de transformación digital. Veis que hay
jornadas de ciberseguridad, de emprendimiento, de microcredenciales, formación en lenguajes de programación que están actualmente muy en boga, en encuentros. Se han organizado jornadas de ciberseguridad con un éxito de participación bastante grande, como podéis ver aquí en las fotos. Se ha participado en muchísimas jornadas aquí en la Escuela Politécnica Superior de Belmez, en tecnologías disruptivas en auge, en el Parque Tecnológico Científico de Córdoba, Rabanales 21, en la segunda jornada de la jornada de microcredenciales que se ha organizado. Bueno, ahí tenéis algunas fotos. El pasado 15 de diciembre, junto con el Aula de Transformación Digital Fireware, se organizó el Fireware Experience, que tuvo un éxito, ¿vale?, bastante grande, para dar a conocer las actividades que durante 4 años se han organizado con el Aula de Transformación Digital Fireware. Aquí tenéis algunas fotos del evento. Y bueno, para el 2023 pues se están lanzando becas de colaboración con distintas empresas, ¿de acuerdo? Y con EPRINSA se está estudiando, ¿no?, la posibilidad de crear un espacio de investigación sobre el Internet de las cosas. Se están promoviendo otros cursos, como tenéis aquí, seminarios. Se está promoviendo para abril un curso o una jornada de ciberseguridad y para mayo, junio un curso sobre ciberseguridad con el aula de ciberseguridad de la Universidad de Córdoba y con la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. El pasado 27 de enero se participó en la jornada, participó la cátedra en Reto e Innovación Tecnológica en la Gestión del Agua y la Energía. Aquí tenéis algunas fotos de pues la participación en la mesa redonda como moderador, en este caso por mi parte, como director de la cátedra. Voy un poco rápido, pero bueno, ya os digo que después podéis, ¿vale? Se está desarrollando junto con la empresa Innovasur y la empresa NEC un piloto de sensorización en el edificio de la Diputación Provincial de Córdoba. Se han empezado a establecer pues, las sinergias y colaboraciones con la cátedra UNIR ENOR y bueno, con el máster en gestión ambiental y energética en las organizaciones de la UNIR, con María Dolores Cima. Se va a participar en el doctorado industrial a través de PRINSA, en los proyectos de colaboración público-privada, que está la convocatoria ahora que se va a abrir en marzo. El 9 de marzo se va a hacer el segundo encuentro del aula de transformación digital Fireware en el que van a participar empresas y que, bueno, esperemos contar con la presencia también de la cátedra UNIR ENOR. Se pretende pues, participar en los PERTE de digitalización del ciclo del agua y en el PERTE agroalimentario. Y también, bueno, hay una convocatoria abierta sobre cátedras, ¿no?, de ciberseguridad en el INCIBE y, bueno, se está estudiando la posibilidad de presentar alguna propuesta. Bueno, ahora a lo largo del 2023 me están proponiendo más actividades y aquí tenéis pues algunas de ellas, ¿vale?, en las que ya hay un compromiso para que la cátedra participe, el Salmorejo Test, las jornadas estatales de ingenieros industriales. Ahí tenéis distintos, las fechas concretas y los enlaces para que podáis verlo. En el Emprendeuco de 2023, una jornada que va a haber en Córdoba del Ejército de Tierra. Julián Fernández pretendemos volverlo a traer, que fue la persona que dio la charla inaugural de la cátedra hace ya 2 años, que es el CEO, ¿no?, de FOSA Systems. Si no lo conocéis, ahí os dejo el enlace de la presentación de la cátedra para que lo podáis ver. Hemos tenido contactos con Alisys para poder traer al robot al Spot, ¿vale?, que lo tenéis aquí. Pretende lanzar un reto, un hackathon y bueno, hay distintas actividades que las podéis ver aquí. Ya como he dicho, se pretenden hacer muchas cosas, ya se han hecho muchísimas y bueno, y se siguen cerrando más. Ya por no demorarme más tiempo, simplemente deciros que bueno, aquí hay un ecosistema, ¿no?, de empresas con las que se ha contactado y con las que se participa activamente en muchas iniciativas, proyectos, ¿vale? Y con todas ellas, algunas de las jornadas, ¿no?, seminarios, cursos que se han impartido o han participado activamente, ¿vale? Muy bien. Así que nada, pues Muy muchísimas bien, gracias. muchas gracias, Nada. Juan Manuel. Como veis, una infinidad de actividades. Si tenéis cualquier duda, cualquier
inquietud o participar en alguna de las actividades, no dudéis en contactarnos tanto a mí como a Juan Manuel, que seguro que os podemos enlazar con las diferentes actividades. Muy bien, Perfecto. pues nada, sin demorarnos un minuto más, si os parece, presentamos también a nuestro ponente de hoy, don Juan Ignacio Silvera. La verdad que me ha pasado un currículum demasiado resumido para todo lo que hace, pero vamos a sintetizar rápidamente. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, obtuvo la suficiente investigadora en tecnología avanzada de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo. Trabajó en Telefónica y +D y actualmente desarrolla su actividad profesional en Navantia, donde desarrolla la dirección del programa de productos inteligentes, en concreto también toda la parte de buques inteligentes, y es coordinador de autoridad técnica. Y bueno, pues adicionalmente también es director académico en UNIR del máster que lanzamos hace relativamente poco de gemelos digitales. Así que, Juan Ignacio, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, me quito cámara y puedes cargar tu presentación cuando quieras. Muchas gracias, Gracias. Javier. Lo que os decía, si os parece, mientras Juan Ignacio carga su presentación, os recuerdo que la podéis ir lanzando preguntas si queréis al chat, pero la iremos resolviendo una vez terminemos la exposición de Juan Ignacio. Gracias. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? Por ahora, no sé si se está abriendo porque estamos viendo dónde está el archivo. ¿Se ha llegado a abrir? Sí. Pues ahora mismo minimiza a ver y porque ahora mismo si estás compartiendo la pantalla, ahora mismo estamos viendo las descargas. Espera un segundito. Creo que ahora va, ¿no? Fenomenal, ahora sí. Oye, Perfecto. disculpar porque estoy con un monitor. Bueno, estupendo. Bueno, Javier, muchas gracias por la presentación y a Juanma un poco por darnos a conocer un poco lo que están haciendo, ¿no? Yo básicamente lo que voy a tratar es un poquito el reto que tenemos hoy en día con algo tan novedoso como tú citabas, ¿no, Javier? De los gemelos digitales. En principio, lo que es inevitable es empezar bueno, para los que no están familiarizados con el concepto de gemelo digital, es un poco empezar por decir qué es, ¿no? ¿Qué es un gemelo digital? ¿No? Básicamente es una réplica virtual fidedigna, ¿no? Que está conectada a su homólogo físico y además está sincronizada. Y quizás lo más importante que se destaca al final en esta expresión, que aporte valor añadido. ¿Vale? Esto no es un tema de hacer cualquier cosa, sino tiene que tener siempre, como veremos, un valor. Estos gemelos digitales, descritos de una manera sencilla, nos permiten saber cómo es o cómo está, cuál es la condición o el estado de un elemento. Esto se conoce como el descriptivo. ¿Qué es lo que le sucedió o lo que solemos hacer cuando hacemos diagnósticos? Incluso hacer predictivos, es decir, ¿qué va a suceder? Esto es empieza a abrir la puerta de la magia detrás de los gemelos digitales, ¿no? Y ya el sumum, que sería el comportamiento o las posibilidades, digamos, prescriptivas, y es saber hacer para evitar algo o para que ocurra algo, ¿verdad? Que suceda o no suceda. Es importante que según el modelo de negocio de cada compañía, pues han venido definiendo qué es un gemelo digital para ellos, ¿no? Por aquí he puesto un ejemplo de MathWorks, ¿no? Pues MathWorks, pues básicamente lo que nos dice es que es
un elemento, bueno, una representación actualizada, un modelo de un activo físico, refleja la condición, predice su futuro movimiento, etcétera, etcétera. Es una definición muy larga, pero si os dais cuenta, pues dice muy bien lo que es un gemelo digital. A nivel práctico, lo que abre el mundo de los gemelos digitales es la utilización de modelos de simulación multifísica o incluso derivados de datos, ¿verdad? Un poco sabéis que con la explosión de las técnicas de Big Data, pues la capacidad de analítica y de extraer modelos a partir de los datos, bueno, pues es muy potente, ¿no? Pues a día de hoy todos estos tipos de modelos de simulación, tanto multifísicos como basados en datos o incluso híbridos, son parte. Y además, al ejecutarse en nube, pues nos permite hacer todo esto que estábamos hablando, ¿no? Diagnosticar, pronosticar, predecir. Todo ello al final se materializa en un entorno, ¿vale? Un entorno que puede ser el desarrollo, puede ser el de propio de la ejecución sobre una máquina, por ejemplo, o un proceso industrial, o incluso a nivel de sostenimiento de todas esas funcionalidades. A efectos de negocio, lo importante es entender qué es el gemelo digital y sobre todo cómo puede proporcionar valor a nuestro negocio. Esta es una pregunta clave para la que las empresas emprenden este camino de los gemelos. Y sobre todo, pues cuánto cuesta este despliegue, ¿verdad? El foco, por tanto, debe estar en la oferta de valor, el para qué. Porque gracias a este despegue de las tecnologías, ¿verdad? Del modelo de la simulación, la capacidad computacional y sobre todo por la tecnología de las nubes, pues podemos hacer simulaciones antes impensables y con un ingente número, es decir, en tiempos de solución pues muy rápidos. A nivel de historia es inevitable referenciar pues básicamente ¿cómo nace esto? Pues fijaros que en principio se nombró por primera vez en el año 91, o sea, ya hace más de 30 años, por David Gellerner, ¿no? Pero bueno, fue Michael Greaves, que era profesor de la Universidad de Michigan, el que acuñó esa primera aplicación del concepto de gemelos en la fabricación en el 2002. Finalmente, bueno, fue John Vickers de la propia NASA quien introdujo este nuevo término, ¿no? El Digital Twin, ya en el 2010. La NASA, y hemos visto pues, muchas películas, ¿no? Fue la pionera, porque al operar en entornos no accesibles, ¿verdad? El espacio exterior, pues no es fácil ir a ayudar a nadie, sino que descansaban en esas réplicas para poder hacer desde tierra tomar cualquier decisión ante cualquier evento. A nivel de concepto, básicamente la implementación ya de estos gemelos digitales, que es esa representación virtual, es un conjunto de modelos que virtualizan casi cualquier realidad con una serie de aplicaciones de explotación que son los que dan el valor. Vale, ahí tenemos normalmente un frontend que es el que acopla o adapta la interacción humana y ese backend, bueno, pues con toda la algorítmica, todas las estructuras y no estructuras de datos para soportar todos estos procesos. O sea, al final podríamos decir de una manera simplista que es un conjunto de elementos y componentes de software, pero que al final sobre una infraestructura adecuada puede conformar una plataforma digital que nos da servicios, los servicios de ese gemelo digital. La conexión entre el real y el virtual es clave. Es decir, un modelo que no esté conectado no es estrictamente un gemelo digital. Y la bidireccionalidad es la que nos asegura entender qué está pasando en el mundo real, normalmente a través de los sensores o fuentes de información, y cómo mejorar el mundo real a través de esos elementos de actuación. Como dije al principio, la definición depende muchas veces de cuándo los estándares. Para IBM, por ejemplo, tenemos aquí otra referencia, ¿no? Modelo virtual que refleja la precisión de un objeto físico, se cogen pues, sensores, se transmite a un sistema, etcétera, etcétera. Lo importante siempre es generar información valiosa, el valor, que luego se puede aplicar a este objeto físico original. Aplicaciones, pues desde equipos de generación de energía, estructuras y sistemas, fabricación, medicina, servicios sanitarios, etc. Futuro.
Bueno, pues todos los modelos operativos de las empresas, gracias a la transformación digital y de las instituciones, pues están cambiando, como sabemos, de forma disruptiva. Se llama a veces la reinvención digital. Sobre todo en industrias de grandes activos. Es decir, que se requiere una vista integrada de lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en este mundo virtual, de los activos, de los equipos, etc. Con lo cual, estos gemelos digitales empiezan a ser partes vitales de esta realineación. El futuro yo me atrevo a decir que es casi ilimitado, debido a que, bueno, cada vez se incorpora mucha mayor potencia cognitiva a su uso y, por tanto, bueno, pues siguen aprendiendo nuevas habilidades, capacidades y generan información para que todos los productos o incluso esos procesos se vuelvan más eficientes. En cuanto a criterios de normalización, bueno, pues en general cuando al hacer un gemelo digital queremos que sea abierto, bueno, pues lo ideal es intentar someterse a estándares, ¿verdad? Ya estamos llegando a la problemática de la normalización. En todos los sentidos, porque normalmente el desarrollo es complejo y suele haber muchos interesados, participantes, generando todo tipo de activos que conforman el gemelo. Incluso a nivel de funcionalidades o formas de interacción con los usuarios. No nos olvidemos que el inconveniente de los sistemas abiertos es que suelen ser algo más vulnerables, ¿no? Es más fácil proteger cosas dedicadas, pero no es una verdad absoluta, porque recordemos que siempre podemos adherirnos a estándares de seguridad. Por un lado, son estándares, pero esta seguridad pues, nos permite llegar al nivel necesario, ¿vale? Hay muchas ventajas, sobre todo de ser abierto, sobre todo en poder disponer de lo mejor del mercado en proveedores de soluciones o incluso integración a través de interfaces de programación de aplicaciones, APIs, APIs, ¿no? Hay que evitar siempre ser cautivos de una solución comercial porque, digamos, a nivel de ciclo de vida, pues no nos dejaría reaccionar ante, bueno, a este bloqueo, con lo cual hay que estar abierto a poder cambiar componentes. Y eso es un poco parte de lo que nos va a ayudar la normativa. En cuanto al gemelo digital y el IoT, bueno, yo distinguiría aquí las entidades de normalización, sobre todo la ISO, ¿verdad? Recordemos que, bueno, la ISO tiene una serie de grupos de trabajo y es evidente que si no se podría hacer una integración eficaz de todos los componentes de un gemelo sin establecer estos acuerdos técnicos o un poco promulgar este tipo de normas a nuestro proyecto concreto, ¿verdad? El gemelo, bueno, aquí es un poco una referencia, ¿no? de un poco de los proyectos de estandarización en relación al campo de los gemelos digitales. Y literalmente lo que viene a decirse es que, bueno, que la necesidad es la que nos va a ir conduciendo a todos los requisitos de datos, modelos y calidad de visualización. O sea, hay mucha materia que normalizar si queremos que todos estos componentes se puedan compartir o integrar. A nivel práctico, bueno, destacar la Comisión Electrotécnica Internacional y la propia ISO, que formaron un subcomité conjunto, que es el número 41, dentro del JTC1, y cubre el IoT, la Internet de las Cosas y los gemelos digitales. Es un grupo activo, como veremos. Pensemos que el Internet de las Cosas supuso una revolución, ¿verdad? Porque esa Internet que solo nos interesaba a los humanos, bueno, pues ahora ya deja de ser para eso y ya empieza a estar dándonos servicios adaptados a máquinas, a aplicaciones, a procesos que al final revierten a la actividad humana, ¿verdad? En todos los dominios o en todos los verticales. Pero pensemos que el IoT fue la que abrió el camino, ¿verdad? La que abrió el camino hasta determinados niveles en el stack o en el apilamiento de los gemelos digitales, pero como veremos a continuación, pues es una parte muy relevante en todo el marco normativo. En cuanto a otras entidades, bueno, sin ninguna duda, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el propio marco normativo de las 1000 estándar norteamericano, el NIST, de Ciencia y Tecnología norteamericana, la propia OTAN con sus STANACs, pero además puede haber actividades y marcos normativos específicos al vertical. En el caso del naval, que lo conozco pues, bastante bien, bueno, pues lo que se utilizan, que son sociedades de clasificación, digamos, para poder clasificar
digamos, un proyecto, unos buques o soluciones, pues ya prácticamente todas tienen reglas de clasificación de gemelos digitales, sea el LOIS, el Bureau Veritas, el Germanische LOIS, el ABS, etc. Aquí, por ejemplo, os he puesto como ejemplo el LOIS, donde veis un poco el concepto de Digital Compliance, y tenemos todas las fases desde que nos reconocen que estamos preparados a hacer gemelos digitales, a la aprobación, digamos, de toda la parte del gemelo, al comisionado o la comisión del gemelo, o incluso cuando el activo está operando durante su ciclo de vida. Es muy importante ver que al final es todo un proceso de end-to-end, ¿no? de inicio a final. Tenemos por otro lado, bueno, pues determinadas empresas que desde la necesidad o la inquietud de desarrollar gemelos digitales, bueno, pues formaron este consorcio que está operativo, ahí tenía referencias, para establecer ciertos, bueno, ciertos acuerdos, ciertos estándares para el desarrollo armónico de esos gemelos digitales, ¿vale? Sobre todo en cuanto a marcos de trabajo de construcción, frameworks, o incluso a repositorios de fuentes abiertas. Aquí hemos destacado un poco los miembros del comité, digamos, directivo, pero, y los miembros industriales, pues los más grandes, pero la lista de empresas que están adheridas a este consorcio, pues es enorme, ¿verdad? Bueno, esto exige una tasa, un nivel de compromiso. Por ejemplo, bueno, pues llegar a un acuerdo en la definición de los gemelos. Es un consorcio de conveniencia mutua a nivel empresarial. Aquí os he destacado un poquito los grupos de trabajo, como veis, prácticamente desde la academia, la investigación, a toda una serie de verticales, incluyendo los recursos naturales o la ciencia de la salud. Aquí a mí me gustó mucho, bueno, una cosa que ellos le llaman la tabla periódica de capacidades, ¿verdad? Un poco para la definición de esos marcos de trabajo, pero básicamente según los colores os distingo por la parte que tiene que ver con los servicios de datos, la integración, la gestión, la propia inteligencia, la confianza o incluso ya la experiencia de usuario, que es donde acaban las cosas, ¿verdad? Ese valor, esa proyección de valor. AENOR, bueno, pues como entidad acreditadora, perdón, bueno, pues está haciendo su trabajo, ¿verdad? Tienen 9 tipos de certificaciones asociadas a la transformación digital, ¿verdad? Y básicamente el conjunto de normas ISO pues es de interés general en los gemelos, ¿vale? Recordemos, bueno, que hay otras normativas específicas de estos verticales que a veces, bueno, pueden entrar en conflictos, ¿no? Con estas normas que pretenden establecer marcos generales, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos una 61.400 para un ejemplo de datos, modelos de datos para parques eólicos, ¿verdad? Es importante avanzar en la integración de todos estos marcos normativos para avanzar en la aplicación. Aquí veis el típico flujo de cómo llegar a la estandarización, ¿verdad? Esto está en AENOR. Bueno, el Comité Técnico en España de Normalización pues es el CTN 71, subgrupo 41 de IoT y gemelos digitales. Lo maneja desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y un poco la idea es participar en esa normalización en este campo de IoT y los gemelos. Aquí vemos un poco, bueno, cómo estos proyectos de I+D+I dentro de la SUNE, bueno, pues son herramientas. Y a mí me gusta mucho la última frase, ¿no? La estandarización no debe ser considerada como una investigación o un tecnicismo, ¿no? O sea, que es algo que está vivo, ¿no? Que hay que investigar, hay que establecer marcos y normativas. Al final vemos que la propia Comisión Europea, bueno, pues que insiste, ¿no? En hacer que todo lo que es la investigación se proyecte a la sociedad. Ya entrando en el mundo ya más concreto de las normas, lo cierto es que no hay muchos estándares que regulen los gemelos digitales, pero como veremos a continuación, la situación ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Tenemos el IEC, donde vemos aquí, bueno, unas vistas, ¿no? Donde se juntan, ¿no? Se mapean, ¿no? Toda la parte de las diferentes normativas en los gemelos digitales industriales. Este grupo que mencionaba antes, a partir, emitió, yo creo que la serie pues, más concreta y específica, que es la 23247, y luego veremos un poquito más de detalles de esta serie, ¿vale? Pero en un ámbito de la fabricación. O sea, nuevamente suelen focalizar
en verticales concretos, cuando el gemelo digital pues, se pueden aplicar a muchas otras cosas, ¿vale? Como mencionaba al principio, las bases suele ser la arquitectura que ellos mismos elaboraron en la parte de IoT, y ahora mismo, como veremos luego, pues están trabajando ya en ese estándar AES de una serie de administración de activos que estaba previsto publicar el año pasado, o sea que es pues prácticamente calentita, ¿verdad? Donde hacen hincapié en todo lo que tiene que ver con la implementación de un gemelo físico en un gemelo digital. Tiene un modelo semántico, pues no sé, donde se describen las informaciones, funcionalidades, etc. Aquí tenemos algo de... Bueno, al final hay que aprovechar un poco esos retos en todos los verticales, ¿verdad? Sea médica, bueno, de toda la parte urbana, etc. Y el grupo de trabajo número 6 de la ISO está trabajando en 5 proyectos para que veamos que realmente ese proceso de investigación y de que esto está vivo, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, con la previsión de este año, donde ya hablan de casos de uso del gemelo digital, ¿vale? Que puede llegar a transportes, movilidad autónoma, ya un poco tratando verlo desde los casos de uso de los diferentes verticales. Esta es la IEC 30-172. La 173, pues también estaba previsto ahora inicios, donde ya se habla incluso de los conceptos, la terminología, un poco para entendernos, porque es bastante habitual no entenderse incluso entre expertos o, digamos, profesionales que trabajamos en los gemelos digitales, ¿verdad? Bueno, aquí os dejé la fuente un poquito para vuestra referencia. Hay tres proyectos que todavía están en fase temprana, estas guías de IoT y gemelos digitales, ¿vale? Uno relativo a la arquitectura de referencia del gemelo digital, ¿verdad? Que va a utilizar un poco la propia de la ingeniería de sistemas y del software. Y otro muy interesante sobre el modelo de madurez, ¿verdad? Del gemelo digital, que llega incluso pues, a estos niveles de autonomía, modelado, etc. Ahí dejo un poquito las fuentes. Bueno, ahora vamos a hacer énfasis un poco en lo que es más específico de los gemelos digitales y que son muy recientes, ¿no? Es la serie 23247, tiene 4 partes, perdón. La de los principios generales y requisitos para desarrollar gemelos digitales industriales, ¿vale? O de fabricación. La arquitectura de referencia con una serie de listas funcionales, las listas de atributos, ¿vale? De la información básica. Los requisitos técnicos de intercambios de información, clave porque el gemelo digital pues, está sujeto a muchísimos intercambios de información entre aplicaciones, procesos, etc., ¿no? Como citaba al principio, utiliza de modo subyacente la arquitectura de IoT y significar también la ISO que ya no es tan reciente, depende de la parte correspondiente, la API como veremos, la 10303, porque hace énfasis en los formatos de intercambio de datos. Toda esa continuidad digital para que los sistemas puedan entenderse, pues descansa muchas veces en esta normativa. Dicho de una manera gráfica, bueno, pues tenemos las 4 normas que mencionaba, que están publicadas. Recordemos que la de arquitectura, bueno, descansa en la 30-141 sobre el IoT. Veremos que la 23247 no está sola, sino que, como citábamos, la 10303, o muy conocida por lo que es STEP, en cuanto a la representación e intercambio de datos, está siempre presente, normalmente. Tenemos una que a mí me destacó, como veremos al final, es la que da lugar a la parte de IFCs, las clases fundacionales, lo que se conoce como el BIM, ¿verdad? Todo el ámbito de la ingeniería civil y la arquitectura. Tenemos una variante un poco focalizada a plantas de proceso, incluyendo oil and gas. Luego tenemos normativas del ITU, ¿no? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sobre todo en la parte de aplicaciones a las comunicaciones de máquinas y entornos de red. Tenemos la más genérica, ¿no? Sobre la parte de integración de sistemas de control empresarial. Y aquí me he atrevido a añadir una referencia que, no siendo ISO, bueno, pues tiene, como veremos, un carácter de estándar de facto, ¿no? Porque la utilización pues empieza a ser amplia en los sectores, diferentes sectores de la industria, y que
no siendo un estándar, pues es algo que merece estar ahí. Podemos poner aquí al final pues, otro tipo de normativas con alguna descripción que viene a, bueno, en una hoja se ve la complejidad, ¿no?, a nivel normativo de poder manejar algo, digamos, por decirlo, con cierto nivel de estandarización, ¿verdad?, para desarrollar unas aplicaciones. Cuando ya focalizamos en la 10303, pues ocurre lo mismo. Tenemos el STEP, ¿no?, tenemos la aplicación, la AP, ¿no?, el protocolo del 235, tenemos el 238, que tiene énfasis en la fabricación integrada basada en modelos, en la 239, al ciclo de vida del producto, la 242, sobre todo para toda la parte de ingeniería 3D, y nuevamente pues esa base, ¿no?, esas bases de otras normativas que van desde el NIST pues a las diferentes ISOs, las British estándar o sus realizaciones concretas. Aquí me he atrevido un poco a extraer, ahí tenéis las referencias, un poco el ámbito de, bueno, de actividades del subgrupo correspondiente de la ISO. Cuando vemos IoT hay que leerlo en visión amplia, o sea, es IoT y gemelos digitales, es el mismo subgrupo el que está trabajando en eso. Y ya, bueno, una pequeña reflexión sobre el nivel de adopción de facto. Pensemos que a veces hay estándares que no han tenido mucho éxito, ¿no? Y al final lo que importa es la adopción por el mercado, ¿no?, por los utilizadores, ¿no?, y los desarrolladores. Y podemos encontrarnos, bueno, pues que a veces eso es más potente. Citaba el FMI, ¿verdad?, que no siendo un estándar, pues el nivel de adopción es importante, pero desde luego la carencia de normas, bueno, pues estimula ese mercado con sistemas cerrados, múltiples opciones, que hace que esa transición al ecosistema digital, ¿no?, que cubre pues, la sociedad, la energía, todo ese mundo digital, ¿no?, que está tan de moda ahora mismo, bueno, pues lo dificulta, ¿verdad? Evidentemente la existencia de este corpus normativo, bueno, pues ayuda, ¿no?, a imponerse frente a esa tendencia natural. Ponía el ejemplo del BIM. El ejemplo del BIM es relevante porque los organismos legales y reguladores exigen, ¿no?, exigen la utilización de esos estándares para poder dar una certificación o una licencia, un permiso, y eso, bueno, pues impulsa sin ninguna duda que se generen soluciones con estos estándares. Ya terminando a modo de conclusiones, bueno, yo distinguiría algo como muy coloquial, ¿no? Y es que los gemelos digitales pues ya han llegado. Como decía Javier, la propia UNIR, bueno, pues tiene este título inédito, ¿no?, en máster, ¿no?, en el desarrollo de gemelos digitales. Tenemos, bueno, pues muchas expectativas en que es algo que se va a desarrollar y se va a demandar un poco a la vista de todo lo que hemos visto en la presentación. Hemos visto también que, bueno, que los marcos normativos están madurando y evolucionando. O sea, que estamos justo viviendo unos años donde hace 5 años pues prácticamente no había estándares o guías o marcos de trabajo y ahora pues empieza a verlos como hemos visto. Es clave para que las soluciones propietarias, bueno, pues se reduzcan al mínimo necesario y desde luego no nos olvidemos que siempre puede haber una capa propietaria para asegurar la controlabilidad y la orquestación de un sistema de género digital, ¿vale? Con lo cual, bueno, esta tendencia ha sido muy relevante, yo la he vivido en estos últimos 4 o 5 años y, bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? El nivel de protección, cuando hablamos a veces, ¿no?, sobre las sensibilidades de las aplicaciones, bueno, ciberseguridad, incluso la seguridad clásica, bueno, debemos de intentar tender a utilizar marcos normativos que ayuden a las soluciones abiertas y no nos olvidemos que, bueno, que es compatible con técnicas de securización de la información, ya sea en parado, en tránsito, porque todas ellas se utilizan en el desarrollo de gemelos digitales, ¿vale? Desde luego, este nivel de securización pues, normalmente es acorde a la criticidad de las aplicaciones. Recordemos, por ejemplo, una infraestructura crítica. Bueno, ¿qué nos debemos de llevar? Pues bueno, de una manera muy sencillita y ya terminando, bueno, hay que seguir trabajando para establecer y consolidar estos marcos normativos, ¿no? Sobre todo intentar utilizarlo, ¿no?, en diferentes ámbitos o extenderlos, ¿no?, o digamos mapearlos.
porque al final en todos estos verticales se puede aportar valor a la sociedad y al entorno en el que vivimos. Las herramientas, bueno, las herramientas para el desarrollo de estos gemelos digitales, bueno, al final son clave y deben de soportar todos estos formatos. Hay empresas, bueno, que desarrollan herramientas, bueno, pues que te dejan generar una serie de, bueno, protocolos STEP, pues muchas, protocolos JT para representación en 3D, pues también, pero hay que velar que las herramientas que utilicemos nos permitan el máximo juego a nivel de estandarización, para que el desarrollador, bueno, sea flexible, ¿verdad? Hay que potenciar la adopción de soluciones abiertas, siempre y cuando estén cubiertas por estos marcos normativos y sobre todo pensando pues, que el grado de integración siempre va a ser mucho mayor de las soluciones que hay en el mercado o incluso expertos y sobre todo por esa interoperabilidad de soluciones. El análisis de las arquitecturas va a ser la que nos va a decir un poco las posibilidades y las conveniencias de la interoperabilidad en esos puntos de integración. Y yo creo que eso es básicamente todo. Y yo creo aquí, Javier, déjame un momentito, ahora, yo creo que aquí un poco ya coges tú la palabra. ¿Vale? Pues nada, Juan Ignacio, gracias porque, bueno, yo es que soy, estaba pensando, creo que hace aproximadamente 6, casi 7 años, cuando yo empecé de tu mano en el Instituto de Ingeniería de España a estas cuestiones del gemelo digital y me pareció fascinante en el sentido de decir, puedo simular, me ahorro costes, si me equivoco no pasa nada, no despiden a los ingenieros, estamos en el ámbito de sostenibilidad y además cuando ponías el símil con la tabla periódica me parecía tremendamente interesante también porque engloba tanta nueva tecnología y, ¿no? y a su vez enlazándolo con las normas, tantas normas ya hechas y por hacer que me ha parecido tremendamente interesante y espero también a los que estéis conectados que también os haya resultado de interés y como no, y como os decía al principio, chat abierto para que formuléis cualquier pregunta, cualquier cuestión y encantado de resolverlo tanto bueno, a Juanma sí quedó alguna cuestión pendiente, como sobre todo a Juan Ignacio. Y mientras formuláis, agradecer también al equipo de la cátedra que da soporte, tanto a Dolores como a Sheila como a Lidia, en que hagamos posible este tipo de actividades. Y recordar también que la sesión queda grabada y que se subirá al canal de YouTube que tenemos disponible y que también ahora pegaremos el enlace para que lo tengáis, ¿no? Pues no sé si alguien se anima. Tenemos 26 asistentes adicionalmente a nosotros y... Ignacio, ¿me puedo animar yo a hacerte una consulta? Claro No, que ya, sí. a Juan Manuel ya ha quemado sus minutos de gloria. Ya... Ya no puedo hacer ninguna consulta más. Adelante, Juanma. Primero felicitarte, bueno, porque me ha parecido súper interesante. Muchísima información, es verdad que en poco Sí. tiempo, pero bueno, también eso es lo complicado, ¿no? Que nos den toda esta información resumida a la que tú después puedes acceder en función de lo que necesites en cada momento, pues un trabajo bastante laborioso y un trabajo de muchos años como el que tú atesoras, vamos, y has demostrado aquí, vamos, de sobra, ¿no? Has estado hablando, te voy a hacer una consulta que a lo mejor, Sí. bueno, pues has estado hablando, todas las herramientas que se utilizan para el desarrollo de estos gemelos digitales en cualquier ámbito, en el tuyo, en este caso en el ámbito naval, pero bueno, ha hablado del tema de la construcción, hay, bueno, muchísimos ámbitos en los que esto puede tener cabida. Todas esas herramientas, la inmensa mayoría, a lo mejor me equivoco, ¿son propietarias o hay herramientas que sean, por así decirlo, abiertas, ¿no? De software libre que se puedan utilizar? Y que Sí, puedan... es una gran pregunta. Te lo agradezco porque es clave. Es decir, porque al final, si la herramienta no te deja importar o exportar, da igual que te guste un estándar, ¿no? Ahí en ese sentido, Juanma, tenemos las dos cosas. Por ejemplo, tenemos Open Modelica, como su propio nombre dice, te permite definir modelos, hacer una simulación funcional. Bueno, es muy interesante, ¿eh?
De hecho, maneja modelos en formato FMI que mencioné, o sea que es una herramienta muy válida. ¿Qué ocurre? Que como todo lo que es open, bueno, pues está sujeto muchas veces, bueno, a ese refino, a la depuración, el beta. Por otro lado, las mejores herramientas pues suelen ser comerciales, ¿no? Son herramientas sofisticadas, exigen licencias de suscripción o de pago, ¿no? Importantes, pero como todo, dependiendo de de cómo hemos convencido, ¿no? A nuestros gestores, ¿no? A nuestros líderes a nivel de negocio de que esto va a dar valor y cómo empezamos a elaborar ese primer gemelo digital que dé algo a corto, ¿no? Así invertirás en esas herramientas, ¿no? O sea, no tiene sentido gastarse en herramientas si el gemelo que vas a desarrollar, sobre todo los primeros, pues no es así. Entonces, bueno, en ese sentido, decirte, un poco responderte, hay los dos tipos, las potentes que van en línea de grandes desarrollos, grandes proyectos de gemelos digitales, normalmente utilizan esos entornos con unos costes, digamos, vamos a decir, significativos, ¿no? Porque al final, bueno, el desarrollador tiene su modelo de negocio también, ¿no? Pero que sí existe en el mercado, pues cito OpenModelica, pero puede haber otras, en el ámbito de la ingeniería de sistemas y demás, ¿vale? Pues muchísimas gracias por la respuesta, aclarada totalmente. ¿Nos podéis confirmar que el chat lo tenéis disponible? Porque parece que está habiendo algún problema. Alguien puede escribir en el chat, aunque no formule pregunta, pero para confirmar que está... Es que me temo... A ver... Creo que hay algún asistente que levanta la mano. Ay, disculpa, Javier. ¿Sí? Bueno, y a todos los participantes, en vez de escribir en el chat, tenéis que escribir en preguntas y respuestas. Y ahí ya podemos responderos en directo o introduciendo una respuesta escrita, ¿vale? Ah, perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, me indican que el chat está deshabilitado. Efectivamente, a través de preguntas y respuestas. Esto utilizar, ¿no? ¿Quién lo diría? Que siendo perfil ingeniero con tanta herramienta nueva, aquí cada una va... Sí, hola Javier, parece que tenemos alguna pregunta Ah, sí. de Iván Peña, un asistente Pues anónimo que no sabemos quién es, Pilar García y Luis. sí, pero Iván comenta, hola, funciona. Ah, Vale. bueno, sí. Luis comenta, al escuchar Sí. a Juan Ignacio se me plantea una pregunta un poco de ciencia ficción, o por lo menos a mí me lo parece. ¿Se han aplicado gemelos digitales a la simulación de humanos? Esto, es decir, simular enfermedades o similares a partir de sensores que capturen datos biométricos. Pues Luis R., la respuesta es afirmativa. No solo se han hecho, sino se siguen haciendo modelos, vamos a decir, de humanos, pero son modelos, normalmente se utilizan, por ejemplo, para determinar los mejores tratamientos para determinadas, digamos, pues afecciones pues de tipo tumoral, o sea, estado del arte. O sea, lo cierto y lo que es espectacular es que con esos modelos que son, quizás, son modelos bioquímicos muy sofisticados, porque claro, una máquina es sencilla, ¿no? Para nosotros los ingenieros parece complicada, pero el humano es muchísimo más sofisticado, ¿no? Pero lo cierto es que con modelos complejos, me acuerdo ahora en Alemania, por ejemplo, bueno, pues hay referencias de desarrollos de modelos de gemelos digitales para poder extender la vida, pues, meses. Eso quiere decir que serán años o será lo que sea. Todo depende de la complejidad y de cómo somos capaces de modelizar y caracterizar un poquito pues, cómo reacciona el cuerpo. La medicina a medida es un poco el objetivo de los gemelos digitales aplicados a la salud. Es decir, esa medicina actual basada en la estadística, ¿verdad? Esa prescripción donde el tanto por cien de las pruebas pues, han superado, lo vimos en el COVID, ¿no? Bueno, pues la idea es que tú, en concreto, cada persona en concreta, bueno, pues tenga un modelo
para poder determinar si un tratamiento puede ser efectivo o no, ¿verdad? O sea, que esto, como decía al principio, se está aplicando y resalto la complejidad en poder llegar a ese tipo de modelos, ¿no? Es ciencia, estado del arte, pero que se está aplicando es totalmente correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? No sé si todos veis el... Veo aquí una de Luis Cámara que habla, dentro de las normas de los gemelos digitales, ¿hay algunas de obligado cumplimiento? Bueno, la respuesta es clara. Depende con lo que te hayas comprometido tú, ¿no? Cuando tú desarrollas un gemelo digital, bueno, y capturas o desarrollas los requisitos o los objetivos inicialmente, bueno, pues hay clientes que normalmente el adherirse a un estándar siempre es bueno, ¿verdad? Normalmente cuando eso es factible se incorpora en el pliego de condiciones o los requisitos del contrato, pero cuando hay ciertas dudas, pues a veces no. Y a veces se prefiere pues tener una solución propietaria, ¿verdad? O sea, cuando tú quieres compartir esos gemelos digitales pues, dentro de diferentes entidades, pues lo ideal es adherirse a una serie de normativas. Pero obligado cumplimiento es lo que uno le imponga su cliente, ¿no? Es decir, si el cliente dice, oye, mira, que yo tengo información o modelos de este estilo y quiero que los reutilices. Bueno, pues es un dato importante, ¿vale? Pero el obligado normalmente viene sujeto a las condiciones contractuales a las que nos comprometemos, ¿verdad? Muy bien, la verdad que pocas preguntas, pero tremendamente interesantes. Fenomenal. Bueno, y además, con toda la información que os hemos dado, vamos, casi hemos cumplido el... Mira, aquí viene otra. Hola, buenas tardes. A mí me surge una pregunta con respecto a este mundo de la estandarización en el cual todavía no estoy muy familiarizado, pero ¿cree que esta normalización temprana en un campo tan en auge puede frenar el desarrollo de los gemelos digitales? Interesante pregunta, ¿eh? Es muy interesante, la verdad, Javier, que como no hay muchas preguntas, pero son intensas. O sea, yo creo, es una buena reflexión. Es decir, como mencionaba a lo largo de mi exposición, es evidente que están apareciendo, digamos, esos marcos que ayudan, pero lo cierto es que la normativa tampoco te encorseta. O sea, las normativas o los marcos de trabajo que establecen las normativas suelen dar una serie de principios para la interoperabilidad o para compartir cosas, pero muchas veces es el propio desarrollador el que toma las decisiones según sus requisitos, ¿no? Si hubiera un marco normativo, digamos, rígido, impositivo, esto es una opinión, impositivo, pues efectivamente, yo creo que sí podría frenar algo, pero no es el caso, porque lo que todo el mundo quiere es la primera pregunta que te hace todo el mundo, ¿cuáles son los estándares, ¿no?, que podemos utilizar? Y los estándares que hemos visto hoy, bueno, son, sobre todo la 23247, son de marco de fabricación, pero ahí se queda fuera muchas cosas. Hay que elaborar derivativos a partir de esos marcos, ponerlo como referencia, pero yo creo que la respuesta es si esos marcos normativos no estuvieran a la altura, ¿no?, o fueran, digamos, rígidos, excesivamente rígidos, la disparidad y diversidad de aplicaciones a las que nos podemos encontrar los que hacemos gemelos digitales, pues podría frenarnos, ¿verdad? Es como, no sé, coger un aspecto puramente de fabricación e intentarlo hacer a la medicina. Pues posiblemente un ser humano no puedes estandarizar un poco los biométricos como un protocolo, ¿no?, de OPC-UA o lo que sea de esto, ¿no?, de una máquina. Es decir, yo creo que es una buena reflexión. Y yo creo que no es el caso. Yo creo que ahora hay muchos desarrollos. El hecho del consorcio es relevante porque cuando uno utiliza un consorcio e intentan de ponerse de acuerdo es que el marco normativo no existe. Con lo cual, al final, suele haber una relación entre las personas relevantes y los que contribuyen a esos grupos de trabajo en pro de esos estándares, ¿no? O sea, que tiene que ser algo, creo yo, pues vivo y abierto y a la altura.
Exacto, y que ayude, que nunca entorpezca el desarrollo es, de la eso es. tecnología, ¿no? Porque si no, al final, nada, si ya en muchas ocasiones cuesta, ¿no? El utilizar una norma, etcétera, pues si además se ve como algo contrario al avance, aquí ya terminaríamos, con lo cual coincido Exacto. plenamente también, ¿no? Muy bien, pues alguna pregunta más y si no, agradeceros a todos vuestra asistencia. Ya digo, en muy poco tiempo hemos dado mucha información, pero tendréis la oportunidad de verlo grabado las veces que queráis a través del canal. Agradecerte enormemente, Juan Ignacio, ¿no? Ese perfil docente que también lo haces, que eres capaz de casi enamorarnos de este mundo tan árido muchas veces de la norma. Así que muchísimas gracias. Juan Manuel, seguimos avanzando en diferentes acciones y nada, gracias a los que habéis podido bueno, asistir en directo y participar. Gracias. Nada, un placer. Muchísimas gracias, Juan Ignacio y Javier, y al Adiós. resto de asistentes. Muchas gracias. Fenomenal. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.